Una mujer gana la lotería y trata de engañar a su esposo al firmar los papeles de divorcio, pero descubre que él. Frente al televisor, Katia estaba viendo un programa de chismes sobre celebridades bastante aburrido hasta que el programa fue interrumpido para anunciar que alguien en la ciudad donde vive había ganado la gran lotería. Aunque no se emocionó, Katia pensó que esa suerte nunca llegaría a ella, hasta que el presentador anunció los números ganadores: 04, 08, 15, 16, 23 y 42. Al escuchar esos números, Katia casi se cae del sillón. No podía creerlo. Se había convertido en la nueva millonaria de Vitoria, Espíritu Santo. Con 37 años, Katia siempre había disfrutado de jugar a la lotería y había trabajado arduamente desde joven. Sin embargo, nunca pensó que realmente ganaría. Aún sin creer en su buena suerte, Katia buscó el boleto y confirmó que había ganado. Cuando el shock inicial pasó, se dio cuenta de que tenía que informar a su esposo, Osmar, un electricista de 45 años que había vivido con ella durante más de 10 años. Aunque no tenían hijos, ya que Katia no quería ser madre y Osmar tenía un hijo de una relación anterior, tenían una relación estable. Osmar era un amante del trabajo y de su esposa, a menudo le compraba regalos cuando podía, pero su situación financiera no era buena. Por lo tanto, tenían que ahorrar. Aunque entendía que no estaban en una posición desahogada, Katia aún deseaba una vida de lujo. Con el boleto de lotería en mano, comenzó a pensar en cómo gastar el dinero y temía que su esposo le aconsejara gastar de manera responsable. Katia no quería ahorrar ni gastar con cuidado, porque ahora tenía más dinero que el PIB de algunos países pequeños. Pensando en esta situación, Katia decidió no decirle a Osmar sobre el premio. A pesar de que tenían una buena relación, no había un gran amor entre ellos. Así que decidió divorciarse sin mencionar el dinero. Para no tener que compartir los bienes, Katia planeó convencer a Osmar para que firmara un acuerdo de no división de bienes tras la separación. Esa noche, cuando Osmar llegó a casa, vio su equipaje en la sala. Sin entender qué estaba pasando, preguntó: ¿Vamos de viaje? Katia respondió: Estoy aburrida de ti y quiero divorciarme. Sorpresa, Osmar no podía creer lo que oía. Esa mañana todo había sido normal. A pesar de la frialdad de su esposa, Osmar todavía la amaba y quería compartir su vida con ella para siempre. Pero cada palabra de él solo hacía que Katia se molestara más, y lo echó de la casa. 20 minutos después de llegar a casa, Osmar fue echado con su equipaje. La vecina curiosa, Nahara, salió a ver y pensó que Osmar había engañado a su esposa. Otros vecinos también miraban desde puertas y ventanas, siguiendo el drama. Una de las vecinas, Sibek, sintió lástima por Osmar porque sabía que era un buen hombre. Decidió ayudarlo a salir de la situación incómoda, ofreciéndose a ayudarlo a recoger su equipaje y recuperar la ropa que había sido arrojada afuera. Osmar solo quería que todo terminara rápido, así que aceptó la ayuda de Sibek. En unos minutos, recogieron sus pertenencias y Sibek invitó a Osmar a entrar a su casa a tomar un café. Sibek preguntó por qué Katia lo había echado y Osmar respondió que no entendía qué había pasado. Osmar contó que aún esperaba que su esposa se calmara y hablara con él. Sibek, que había sido abandonada por su novio por mensaje justo antes de su boda, entendía y simpatizaba con el dolor de Osmar. Estuvo a su lado para consolarlo, a pesar de que ella misma acababa de pasar por una experiencia similar. Durante un tiempo, ella no comprendía del todo lo que había sucedido, pero por orgullo, optó por no acercarse a él. Un día, Gabriela, una de sus amigas más cercanas, anunció en las redes sociales que se había comprometido y que se casaría en apenas 2 meses. Cuando Sibelle vio las fotos de Gabriela con este misterioso prometido, se dio cuenta de que no era otro que Breno, su ex. Posteriormente, se enteró a través de amigos en común con Gabriela que la relación entre ellos había comenzado mucho antes de que ella rompiera con él. Con ese recuerdo aún fresco en su mente y sabiendo que Breno estaba de luna de miel con Gabriela en ese momento, Sibelle pensó que Katia probablemente también estaba enamorada de otra persona. Sin embargo, entendiendo que mencionar esta posibilidad podría causarle dolor, decidió no discutirlo con Osmar. Mientras reflexionaba, Osmar revisó los eventos de la semana anterior y decidió narrárselos a Sibelle. Quizás una mujer podría comprender si él había hecho algo inapropiado con su esposa y que lo había llevado a actuar de esa manera. Entre los momentos que relató a Sibelle se encontraba el día en que él y su esposa fueron a la tienda de lotería del barrio a comprar boletos. Osmar mencionó que su esposa estaba llena de emoción al jugar a la lotería y que no le importaba gastar dinero en los boletos. Juntos eligieron los números, cada uno seleccionando 3, esperando tener un poco de suerte. Se rió al decir que estaba seguro de que nunca ganarían, pero disfrutaba ver a Katia feliz, como una niña comiendo un helado.
Cuando escuchó a Osmar hablar sobre su visita a la tienda de lotería, Sibelle recordó que había encendido la televisión cuando interrumpieron el programa para anunciar que alguien había ganado en la ciudad. Comenzó a tener una idea en mente, aunque pensó que podría estar imaginando demasiado. Cosas así no suceden en la vida real. Osmar se dio cuenta de que no tenía un lugar a donde ir. Sibelle le dijo que lo invitaba no solo a tomar café, sino que podía quedarse en su casa y dormir en el sofá hasta que encontrara otro lugar. Además de ser una buena persona, Sibelle comprendía bien lo difícil que es recuperarse de una ruptura dolorosa. Al día siguiente, aunque no había dormido mucho, Osmar fue a trabajar porque no podía arriesgarse a perder su empleo. Sibelle lo despidió en la puerta, diciéndole que podía regresar después del trabajo, que todavía tenía un lugar en su casa. Al salir de la casa de Sibelle, Osmar se enfrentó a la mirada curiosa de Nara. No sabía que en ese momento, la vecina chismosa ya había difundido por todo el vecindario que él y Sibelle tenían una relación desde hacía tiempo. Según la versión de Nara, los dos habían estado juntos mucho antes de que Sibelle se mudara al barrio unos meses atrás. Katia lo descubrió y la gota que colmó el vaso fue que él había traído a su amante a vivir cerca de su casa. Nara y otros vecinos chismosos llegaron a la casa de Katia desde la mañana para consolarla, aunque en realidad querían saber más detalles sobre la historia que habían inventado y creían que era verdad. Los chismosos comenzaron a hacer insinuaciones hacia Katia. Perspicaz, Katia rápidamente entendió las intenciones de ellos y confirmó toda la historia. Dijo que Sibelle era realmente la amante de su esposo y que descubrir que él había traído a vivir tan cerca era un gran shock para ella. Esta historia le convenía a Katia, pues podía usar a los vecinos como testigos para convencer al juez de que fallara a su favor en el divorcio. Tenía que tener cuidado para asegurarse de que todo el dinero fuera para ella. Ese mismo día, Katia se contactó con un abogado recomendado por una de sus jefas. Con el abogado, Katia narró la historia falsa de la traición y dijo que quería divorciarse sin tener que compartir bienes con su esposo debido a un viejo coche que había comprado. Fingiendo ser la víctima, Katia mencionó que aunque el coche era de 1987, era su pasión y que Osmar seguramente la obligaría a venderlo para obtener dinero. Su jefa, sintiendo que esta historia era demasiado aburrida, le dio el contacto de un abogado que sabía que no cobraba tarifas muy altas. Claudio, el abogado, era conocido por sus muchos casos ganados en disputas de divorcio. 2 días después, Osmar fue notificado de que los documentos de divorcio estaban listos para firmar. Los documentos se enviaron por adelantado para que Osmar pudiera leerlos. Claudio intentó eludir la ley para evitar que leyera previamente, pero no tuvo éxito. Junto a Sibelle, quien había estudiado Derecho durante 2 años, Osmar revisó los documentos. Sibelle, aún soñando con ser abogada, explicó que la cláusula principal de este documento era no compartir bienes. Osmar encontró esto extraño porque la casa en la que vivían era una propiedad conjunta y estaba a su nombre. Según este documento, al divorciarse, Katia no tendría derecho sobre la casa. Nunca había pensado en una venganza así y ahora su propia esposa proponía esto. Una señal de alarma se encendió en la mente de Sibelle. Realmente había algo muy extraño en esta repentina solicitud de divorcio. Ahora, conociendo mejor a Osmar, Sibelle estaba segura de que él no había hecho nada malo con su esposa. Pero, ¿qué podría explicar esta decisión repentina? La audiencia de divorcio se llevaría a cabo a la tarde siguiente. Sibelle tenía muy poco tiempo para averiguar qué estaba sucediendo. A pesar de notar las miradas hostiles de los vecinos, Sibelle decidió dar un paseo por el vecindario. Esta era una excusa para seguir los movimientos de Katia. Aproximadamente media hora después de comenzar, Sibelle reunió pistas valiosas. Vio a Katia regresar a casa con muchas bolsas de compras de tiendas de ropa del área. Recordó que Osmar había mencionado que estaban atravesando dificultades financieras. Sibelle sabía que la dueña de la tienda de ropa era Dagmar, una mujer de casi 50 años que siempre había sido muy amable con ella. Al llegar a la tienda, Sibelle vio a Dagmar organizando las estanterías, muy ocupada. La mujer sonrió a Sibelle y dijo que lo sentía porque el cliente anterior había dejado la tienda desordenada. Sibelle preguntó si el cliente anterior había sido Katia. Dagmar la miró con una expresión extraña y dijo: Sibelle, pareces una buena persona y no puedo creer las cosas malas que están circulando sobre ti y Osmar. Ahora me preguntas sobre ella y me empiezas a hacer sentir raro. ¿Está ocurriendo algo entre tú y Osmar? Sibelle se sorprendió, pero rápidamente comprendió las miradas hostiles de los vecinos. Sin duda, estaban corriendo rumores sobre ella y Osmar porque ella lo había dejado quedarse cuando no tenía a dónde ir. Con paciencia, Sibelle le contó a Dagmar que solo estaba ayudando a alguien sin hogar y que encontraba las acciones de Katia muy sospechosas. Dagmar luego le contó a Sibelle que Katia llevaba mucho dinero y había comprado mucha ropa en su tienda.
Aunque no le agradaba Katia, dado que pagaba al contado, la atendía muy bien. Sin embargo, Dagmar también encontraba raro que Katia nunca había tenido la capacidad de comprar tanto. Sibelle regresó a casa, sintiéndose cada vez más intrigada por la situación. Sibelle buscó en los documentos de Osmar los boletos de lotería que él había comprado para su esposa. Rápidamente encontró el boleto original y el recibo de pago con la tarjeta de débito de Osmar. En cuestión de minutos, Sibelle revisó los números de la lotería que se habían sorteado y descubrió que eran 04, 08, 15, 16, 23 y 42, exactamente los números que estaban marcados en el boleto original. No pasó mucho tiempo antes de que Sibelle conectara la repentina solicitud de divorcio sin división de bienes con el premio de la lotería. Tras una breve búsqueda, se dio cuenta de que el premio millonario aún no había sido reclamado. Estaba segura de que Katia estaba esperando que el divorcio se completara y que ya había recibido un adelanto de dinero de alguien, lo que explicaba sus recientes gastos en la tienda de Dagmar. Para evitar que Osmar fuera engañado, Sibelle sabía que no tenía mucho tiempo para actuar. Cuando Osmar llegó a casa después de un largo día de trabajo, se encontró con Sibelle buscando información en Internet con una expresión seria en su rostro. Al verlo, ella le pidió que se sentara porque había descubierto la razón por la cual Katia quería separarse de él. Después de escuchar toda la historia de Sibelle, Osmar no podía creer que la mujer que amaba pudiera haber ideado un plan tan cruel en su contra. Pero no podía permitir que las cosas continuaran así, necesitaba hacer algo al respecto. Sibelle luego explicó que había pasado todo el día investigando y había llegado a la conclusión de que el premio le pertenecía a él. Después de todo, Osmar había sido quien pagó por el boleto de lotería. Tenían dos opciones para recuperar lo que legalmente le correspondía. Osmar, intrigado, le pidió a Sibelle que explicara más. Ella le dijo que podían seguir todos los procedimientos legales, pero que eso sería muy agotador y podría llevar mucho tiempo. Para entonces, Katia podría haber gastado la mayor parte del dinero. La otra opción era un enfoque algo ilegal, pero no demasiado grave. Osmar escuchó el plan y llegó a la conclusión de que Katia merecía aprender una lección. A la tarde siguiente, Osmar se presentó en la oficina del abogado de Katia. Ella lo estaba esperando con una expresión de impaciencia. Antes de firmar los papeles de divorcio, Osmar hizo algunas preguntas. Miraba constantemente su teléfono. Después de 20 minutos respondiendo preguntas, Katia perdió la paciencia y le pidió a su esposo que firmara de inmediato. Él miró la pantalla de su teléfono una vez más y sonrió antes de firmar los documentos. Katia pensó que Osmar perdería esa estúpida sonrisa al enterarse de que ella se quedaría con toda la fortuna para ella sola. Una vez que todos los papeles fueron firmados, Katia y Osmar salieron de la oficina del abogado, cada uno dirigiéndose en una dirección diferente. Al llegar a casa de Sibelle, Osmar preguntó si todo había ido bien. Ella le mostró el boleto de lotería, junto con el recibo que confirmaba que el boleto había sido comprado con su dinero. El día anterior, Sibelle había sugerido a Osmar que, mientras él asistía a la audiencia de divorcio con Katia, ella buscaría el boleto de lotería en la casa de él y de su esposa. No le resultó difícil a Sibelle abrir la ventana trasera de la casa. Osmar le había comentado que esa ventana tenía problemas. Ella entró y encontró el boleto de lotería. Con el boleto en mano y al salir de la casa de Katia, Sibelle envió un mensaje a Osmar pidiéndole que firmara los documentos. Cuando él firmó, supo que estaba confirmando que todo el dinero le pertenecía. Katia se llevaría una gran sorpresa al descubrir que su plan se había vuelto en su contra. Al fin y al cabo, ella fue quien pidió el divorcio y agregó la cláusula de no división de bienes. Katia se sentía muy satisfecha al llegar a casa. En el camino, había pasado por la peluquería para hacerse un nuevo corte de cabello. Le contó a su abogado sobre el premio de la lotería y él le había prestado una suma considerable de dinero que tendría que devolver una vez que recibiera el premio. Para evitar que Osmar se enterara del premio antes de firmar los documentos, Katia decidió que reclamaría el dinero al día siguiente. Con los papeles de divorcio firmados, Katia abrió una botella de champán y brindó sola en la casa. Esa casa pertenecía a Osmar y ella tenía que mudarse en una semana, tal como habían acordado en la audiencia. Ella estaba emocionada por dejar atrás esa casa miserable y empezar una nueva vida en lujosos hoteles. Osmar podría quedarse con esa horrible casa. Katia no era necesariamente una persona mala. A la mañana siguiente, se despertó con un fuerte dolor de cabeza. ¿Quién lo diría? El alcohol de los ricos también causa resacas. Abrió el cajón de su mesita de noche y casi se desmaya al ver su interior. Allí encontró algunas de sus pertenencias personales, pero le faltaba lo más importante, el boleto de lotería ganador. Con la alegría de haber engañado a su exmarido para que firmara el divorcio a su favor, Katia no había revisado el cajón al volver a casa la tarde anterior. Ahora,
Se enfrentaba a la dura realidad de que el boleto ya no estaba allí. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría estar el boleto en otro lugar? Katia buscó desesperadamente por toda la casa para encontrar el boleto hasta que escuchó un bullicio afuera. Curiosa, corrió hacia la ventana y casi se desmaya por segunda vez esa mañana. Frente a ella había numerosos periodistas y su exmarido sosteniendo un enorme cheque que mostraba el valor del premio. Osmar sonreía radiante mientras anunciaba que había reclamado el gran premio. Era una ceremonia de entrega de premios de lotería muy formal. Osmar no se opuso a que todo se grabara. De hecho, esta escena era parte de la lección que planeaba enseñarle a Katia. Ella no podía entender por qué el premio había sido otorgado a Osmar, y en su pijama, con el cabello desordenado y la cara aún con signos de haber estado bebiendo, Katia apareció ante las cámaras. Comenzó a gritar que ese premio era suyo, que el boleto ganador le pertenecía. Los periodistas se sintieron intrigados por la historia que se estaba desarrollando ante sus ojos. En ese momento, un representante de la compañía de lotería explicó que el verdadero ganador era Osmar, quien no solo poseía el boleto premiado, sino que también tenía el recibo de pago, y ese recibo estaba a su nombre. No había lugar a dudas. Osmar, con calma, les dijo a los periodistas que esa mujer era su exesposa, quien no aceptaba el divorcio. Él había ofrecido compartir el patrimonio con ella, es decir, compartir la fortuna, pero ella había rechazado y quería divorciarse sin dividir los bienes. Sin embargo, él era muy generoso y había decidido renunciar a la casa que estaba a su nombre para que ella pudiera continuar viviendo allí. Si dependiera de él, Katia nunca tendría que vivir en la calle, e incluso estaba dispuesto a transferirle la propiedad de la casa. Ante estas declaraciones, la multitud aplaudió a Osmar. Katia no podía creer lo que estaba sucediendo. En solo un día, había perdido una gran fortuna y todo lo que le quedaba era una casa vieja que su exmarido le ofrecía. Indignada, se preguntaba cómo era posible que Osmar, a quien consideraba un tonto, la había engañado, descubriendo su plan y, además, robándole el boleto de lotería. En ese instante, vio a Sibelle sonriendo detrás de ella y comprendió que quien había planeado todo había sido esa vecina. Furiosa, Katia se abalanzó contra Sibelle y la empujó al suelo. Ambas comenzaron a pelear mientras los reporteros registraban toda esta extraña historia. Al final, Katia fue la que salió perdiendo. No podía imaginar que Sibelle había estado practicando pilates, lo que no solo le daba flexibilidad, sino también fuerza en las piernas. Como resultado, Katia quedó inmovilizada. Osmar ayudó a sacar a Katia de allí y la llevó de regreso a la casa que ahora sería su hogar para siempre. En el camino, Katia lloraba, diciendo que no podía creer que su exmarido pudiera ser tan cruel con ella, preguntándose cómo podía dejarla vivir en tal desesperación. Durante los días previos, había soñado con cómo disfrutaría de esa gran cantidad de dinero. Ahora, solo le quedaban recuerdos de esos sueños y la certeza de que tendría que enfrentar años de infelicidad en esa casa antigua. Osmar la dejó expresar todo lo que quería, y luego simplemente respondió: «No he hecho nada que tú no hayas planeado hacerme». Después de decir esto, la empujó hacia la entrada y cerró la puerta. Osmar continuó su camino hacia la casa de Sibelle. Ella había dispersado a los reporteros. Osmar le agradeció por haberlo acogido y porque ella era una detective mejor que Sherlock Holmes. Ella sonrió y dijo: «Olementary, my dear Watson». Osmar aprovechó el momento relajado para decirle que la ayudaría y que le daría una parte del premio. Sibelle se sonrojó y comenzó a rechazar la oferta, pero él continuó, afirmando que era lo justo, ya que gracias a ella había conseguido ese dinero. Tenía más dinero del que necesitaba y, además de querer cambiar la vida de su hija, también quería ayudar a Sibelle a retomar sus estudios de derecho. Pasaron los meses y la amistad entre Osmar y Sibelle se volvió cada vez más fuerte. Él realmente la había ayudado como había prometido. Ahora ella tenía su propia casa y ya no necesitaba hacer pasteles para sobrevivir como antes. Su experiencia en la Universidad de Derecho iba muy bien y estaba emocionada por haber completado otro semestre. Convencido de que quería ser más que un amigo para Sibelle, Osmar le confesó sus sentimientos. Estaba nervioso y temía que ella lo rechazara, pero ella le dijo que también lo veía de una manera diferente. Ambos habían sufrido en el amor, pero tenían una nueva oportunidad para construir una hermosa historia juntos. Al comenzar su relación con Sibelle, Osmar decidió ser completamente honesto con ella. Le contó sobre su plan relacionado con Katia. En los últimos meses, había sabido que su exesposa había caído en depresión y estaba siendo acosada por el abogado que la había ayudado en su fraude. Osmar creía que eso formaba parte de su karma. Osmar había sido consciente de que Katia había estado en un estado de depresión en los últimos meses y que estaba siendo acosada por el abogado que la había ayudado en su plan engañoso.
Osmar estaba convencido de que eso era parte de la justicia que ella necesitaba enfrentar. Aunque Katy había hecho cosas malas, él no podía olvidar que ella lo había ayudado a seleccionar los números ganadores. Sibelle estuvo de acuerdo con él en que esto era justo. Osmar luego se puso en contacto con su exesposa y organizó una reunión en su antigua casa. Al llegar, se sorprendió al ver a Katia esperándolo con una cena elaborada. Anteriormente, ella nunca había cocinado nada más que fideos, pero ahora había preparado un delicioso pescado al horno con puré de patatas. Además, había 2 copas de vino y una botella de vino tinto en la mesa. Osmar se sintió incómodo, pero aún así se sentó a cenar con su exesposa. Katia insistió en invitarlo a beber vino, pero Osmar ya había tomado un analgésico antes y no quería beber. Ante su insistencia, él dejó que ella sirviera vino en su copa, y cuando ella no miraba, él vertió el vino en el fregadero. Después, él dijo que el propósito de la reunión era ofrecerle una parte del premio. Cuando las copas de vino se vaciaron, Katia volvió a servir, pero parecía muy nerviosa y, sin querer, tomó la copa equivocada de Osmar. Él solo quería que la reunión terminara rápidamente, así que no dijo nada. Al terminar de beber su copa, Katia se comportó de manera extraña, sus ojos se abrieron de par en par y parecía estar asfixiándose. Osmar preguntó qué estaba pasando. Desesperada, ella señaló su copa y solo pudo decir la palabra veneno. Osmar llamó de inmediato a una ambulancia, y su exesposa fue llevada al hospital. Afortunadamente, los médicos identificaron rápidamente el tipo de veneno y la salvaron. Sin embargo, no tuvo la misma suerte con la policía. Finalmente, Katia fue arrestada y se demostró que había intentado envenenar a Osmar, pero accidentalmente había bebido el veneno ella misma. El nuevo plan de Katia era matar a su exmarido porque él había hecho un testamento años atrás, dejando todo a ella y a su hija. Ella consideraba que la hija de Osmar era fácil de engañar y que no sería difícil arrebatarle toda la herencia. Después de recuperarse, Katia fue llevada a prisión. Osmar se sintió arrepentido de haber intentado ayudar a Katia y de haber estado a punto de ser envenenado por ella. Realmente, hay personas que no merecen ser ayudadas, ya sea por suerte o por la bondad de otros. Este relato nos recuerda que la avaricia y la deshonestidad pueden llevar a consecuencias devastadoras, mientras que la integridad y la generosidad, incluso cuando enfrentamos traiciones y decepciones, pueden abrir la puerta a nuevas oportunidades y felicidad. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto numerosos ejemplos de giros inesperados, traiciones que han cambiado el curso de la historia, pero también hay historias de redención y nuevos comienzos. Estos eventos nos enseñan que, independientemente de las circunstancias, mantener la integridad y la compasión puede llevarnos a resultados positivos y sorprendentes. Esto merece que reflexionemos sobre los valores que elegimos cultivar en nuestras vidas. Podemos aprender a enfrentar las dificultades con dignidad y a recibir las oportunidades con gratitud, sabiendo que, al final, la verdad y la justicia siempre prevalecerán. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de giros y emociones. Si te ha gustado y deseas más historias conmovedoras como esta, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal Vivencias Narradas. Aquí, cada historia es una nueva aventura y estamos siempre listos para sorprenderte. Deja un comentario sobre tus pensamientos acerca de la historia y sugiere futuras narrativas. Hasta la próxima.